Bueno, ahora vamos a continuar. Lo que vamos a hacer en esta última partecita es ir salteándonos incisos, porque hay muchos que se repiten, muchos que son un poco más fáciles. Nosotros después del video vamos a pasarles una foto de la resolución, ¿sí? Para que puedan mirarla en la casa y después las consultas que tengan sobre esos incisos las vamos a aclarar en las consultas que tengamos con sus respectivos profesores. Bueno, continuando con el punto P, dice, la suma entre un número natural entero y 1000 es siempre mayor que el doble de ese número. Creo que ese ya lo hicimos, ¿no? ¿El P? ¿No? Pero hicimos con el X al cuadrado. Bueno, igual lo vamos a hacer. Bien. Entonces, la suma de un número más 10.000 nos dice que es mayor al doble de ese número. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo que el anterior. Tenemos que buscar un número más chico que 10.000, supongamos x igual a 2, un número igual a 10.000 y un número igual a más grande que 10.000, que va a ser 100.000. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos que x es igual a 2, entonces acá vamos a tener 10.000 más 2, sería 10.002, debe ser mayor a 2 por 2, que sería 4. En este caso, sí se cumple. Vamos con 10.000. 10.000 más 10.000 nos darían 20.000. ¿Sí? Que eso debería ser mayor, ¿sí?, a 2 veces 10.000, que es también a la vez es 20.000. Por lo tanto, ya no se cumple porque me está diciendo que 20.000 es mayor que 20.000. Ya tenemos ese que no se cumple. Pero si no se cumple aún no se cumple x igual a 10.000, menos se cumplirá un número mayor que 10.000. En este caso, 100.000. 100.000 más 10.000 serían 110.000, que es mayor que 100.000 por 2, que es 200.000. En este caso tampoco se cumple, por lo tanto el inciso P es falso. Bien, vamos con el punto R, el inciso R. Bien, el inciso R nos habla de que todo número impar más su triple da como resultado un número par. Bien, entonces, el número impar más su triple me dice que da como resultado un número par. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Sí? A ver, este 3 hace que cualquier número que introduzcamos en la variable, me va a dar como resultado en este término un número impar. ¿Sí? Ahora, si x es un número impar, porque es lo que decía el inciso, un número impar más un número impar me va a dar como resultado un número par. ¿Sí? Por lo tanto, si quieren podemos comprobarlo con algún ejemplo. Si nosotros tenemos que x es igual a 3, que es un número impar, 3 más 3 por 3, que sería 9, ¿sí?, es igual a 12, que es un número par. Entonces sería 3 más 3 por 3 es igual a 12.
que es un número par, entonces se cumple. Entonces, este inciso es verdadero. El punto Q es el que nos salteamos. Bien, no escucharon. Vamos a saltear algunos incisos del verdadero y falso porque creemos que hay algunos que están muy repetidos, hay algunos que son un poco más fáciles y bueno, la resolución la vamos a pasar luego de este video a cada uno de los grupos y las consultas que ustedes necesiten de esos ejercicios que no vayamos a ver ahora, lo van a poder consultar en los grupos de cada uno de ustedes, con sus respectivos profesores. Bien, siguiendo con esto, vamos al punto U. Directamente pasamos al punto U, que nos dice: el doble del anterior de un número natural más el consecutivo del número es igual a 3. Es múltiplo de 3, perdón. Entonces, el doble del anterior de un número, es decir, el doble del anterior de un número, que quiere decir que es x menos 1. Esto, si mi número es la variable x, el anterior de ese número sería x menos 1, ¿sí? Me dice el doble del anterior de mi número, ¿sí? Más el consecutivo de ese número, ¿sí? Es múltiplo de 3, ¿sí? Vamos a poner múltiplo de 3. Bien, nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que distribuir. Entonces, este 2 multiplica a x y a menos 1, ¿sí? Por lo que nos quedaría 2x, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, más... Y acá no hace falta utilizar los paréntesis porque es una suma, entonces me queda más x más 1. Eso tiene que ser múltiplo de 3. Bien, si nosotros nos fijamos acá, podemos juntar estos dos términos, ¿sí? Y estos dos términos, los términos independientes y los términos con la variable x. Es decir, que nos quedaría 3x y menos 2 más 1 menos 1. Si ustedes ven acá, si yo no tuviera este término independiente menos 1, entonces el 3x, digamos, sí sería múltiplo de 3. Pero al estar alterado con esta resta, este término menos 1, lo que va a hacer es que al múltiplo de 3 siempre le reste 1. Por lo tanto, esto no se cumple, ¿sí? Y el inciso es falso. Bien, vamos con el punto W. Si me dice, si 4 es divisor de A y 4 es divisor de B, entonces 4 es divisor de A menos B. Bien. Si 4 es divisor de A, yo podría expresar que A sobre 4 me va a dar un número X, que va a ser un número entero. Y me dice que a la vez que 4 es divisor de B, que me va a dar otro número entero que va a ser Y, ¿sí? Entonces me dice, entonces 4 es divisor de la resta de A menos B. Hagamos la resta entre estos dos números, ¿sí? ¿Qué me quedaría? X menos Y es igual a ¿qué? Si X es A sobre 4, lo reemplazo ahí, y si Y es B sobre 4, lo reemplazo y también podrían restar. Por lo tanto, puedo sacar factor común
porque el único, en el denominador solamente tenemos el número 4, ¿sí? Y me va a quedar la resta en el numerador de A menos B. Entonces, acá yo puedo comprobar, olvidémonos de esta parte, yo puedo comprobar que si yo antes resto los numeradores A y B, la resta va a ser divisible, divisible por 4. Entonces podemos comprobar que este inciso es verdadero. Vamos con el inciso Z. El inciso Z dice, el producto de tres números enteros es negativo solo si al menos uno de ellos es negativo. Bien, si yo tengo el producto de A por B por C, que me va a dar como resultado un número D, ¿sí? Y a la vez yo puedo decir que A, B, C pertenecen a los enteros, ¿sí? Y yo quiero que este número D pertenezca a los enteros, pero los enteros negativos. ¿Qué tiene que pasar? Me dicen, al menos uno de ellos, el número D va a ser negativo si al menos uno de ellos es negativo. Bien, puede pasar que para que este número me dé negativo, al menos uno sea negativo, o A, o B, o C, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, A es negativo, entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos por más, menos por más, menos. D me va a quedar negativo. Puede ser A, o puede ser B, o puede ser C, ¿sí? Pero hay otro caso en donde también D me da negativo, que es cuando dos de los números, ¿sí? Los tres números son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo negativo, negativo y negativo, menos por menos me da más, pero después cuando lo multiplico por el otro que es negativo, también me da a D negativo. Por lo tanto, el inciso es falso, porque puede ser que uno de los números sea negativo o todos sean negativos. Todos negativos, ¿sí? Bien. Vamos con el punto BB. El BB me dice, el producto de 4 zetas de igual signo es siempre positivo. Bien. El BB, perdón. Sí. Bueno, ahora, siguiendo con la misma metodología, tengo el producto de 4 números enteros, ¿sí? Para que me dé de resultado un número positivo, ¿qué tiene que ocurrir? Que todos sean positivos. Positivo por positivo por positivo por positivo me da positivo, ¿sí? Y que además puede ser que sean todos negativos. ¿Por qué? Porque menos por menos más, por menos menos, por menos más. En estos dos casos, ¿sí? El producto me da positivo. Entonces el resultado es verdadero. Vamos con el inciso de D. El doble del cubo de un número es el cubo del doble del número. Bien. Pensemos en un número. Me dice el doble
del cubo de un número. ¿Sí? Me dice que es igual al cubo del doble del número. Esto es totalmente falso, es distinto. ¿Por qué? Porque acá, en este primer término, el 3 no está alterando al número 2. No lo está elevando a la 3, digamos. En este caso, se eleva el 2 a la 3 como la variable x a la 3. Entonces nos quedaría 2x al cubo y acá nos quedaría 2 por 2 por 2, sería 8x al cubo. Por lo tanto, este inciso era el de D, es falso. Vamos con el FF. La resta de dos números al cuadrado, la resta de dos números al cuadrado es igual al cuadrado, al cuadrado de la resta de dichos números. O sea, me está diciendo esto. No, está al revés, perdón. Me dice, la resta de dos números al cuadrado sería así. La resta de x al cuadrado e y al cuadrado. Y acá me estaría diciendo, es igual al cuadrado de la resta de dichos números. Bueno, es totalmente falso también, porque acá tenemos lo que se llama cuadrado de un binomio, que si nosotros distribuimos, esto es un caso de factoreo que lo vamos a ver en la unidad 3 de matemática, sí, más o menos. No se cumple. Si ustedes ponen números, acá van a ver que no les va a dar lo mismo. Esto es falso. Bueno, hacemos dos puntos más y ya damos por terminada la clase. Vamos con el I. Dice, las aproximaciones por truncamiento son siempre por exceso. Eso es falso, porque nosotros cuando truncamos un número, supongamos 284,53,2. Si yo quiero truncar este número al centésimo, o sea, acá, yo me olvido de toda esta parte. Pero si no me importa qué es lo que sigue después de este número del que yo corté, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 2,84 siempre va a ser menor. El número que yo tenga acá por truncamiento siempre va a ser menor que lo que yo tenía anteriormente, que es el número sin truncar. Entonces, ok. Lo que va a pasar es que por más que siempre que nosotros trunquemos va a ser un truncamiento por defecto. Siempre vamos a tener un número más chico que el que teníamos anteriormente con todos los decimales. Entonces, ese inciso es falso. Bien, me están pidiendo que hagamos los últimos dos ejercicios. El QQ y el RR. Perfecto. Bien. Quiero aclarar una cosa, que es la aproximación por redondeo se puede hacer tanto por exceso o por defecto, ¿sí? Si nosotros el número que le sigue es un número mayor o igual que 5, entonces estaríamos aproximando por exceso. Si es menor que 5, nosotros estaríamos aproximando o redondeando por defecto. Bien, el punto QQ me dice, los racionales, los números racionales, que son estos de acá, que tenemos en el dibujo, están incluidos en los reales. Y eso es verdadero,
porque si ustedes ven el dibujo de acá, los racionales eran los números decimales periódicos y los decimales finitos, ¿sí? Que están incluidos en todos en los reales, que son todos los conjuntos que nosotros vemos en el año, ¿sí? Entonces, esta es verdadera. Y el RR me está hablando de los enteros. Me está diciendo que los enteros están incluidos en los naturales. Y eso es falso, debido a que en realidad los naturales están incluidos dentro de los números enteros. Los naturales son los enteros positivos. Los enteros, además de incluir a los naturales, incluyen a los enteros negativos y el 0. Sí. El O. Bueno. El O, el punto OO, me dice, el Z, los números enteros, están incluidos en los números imaginarios, ¿sí? Eso es falso, porque los enteros están incluidos en los reales, que es como la diferencia de los imaginarios. Están dentro de los complejos a la vez que como los reales, pero dentro de los reales, que son en realidad los números que nosotros estudiamos, los que tienen algún sentido, ¿sí? Los enteros están incluidos dentro de ese conjunto más grande, ¿sí? Bueno, hemos dado todos todo el punto 6. El PP, bueno, ahora lo doy. Bueno, y el PP es el último que queda de estos. El PP me dice que los enteros están incluidos en los racionales. Y eso es verdad, es verdadero. ¿Por qué? Porque los enteros, que eran los números enteros positivos, el negativo y el 0, están incluidos dentro de los racionales porque son aquellos que forman a las fracciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el 1/2, ¿sí? Es un entero dividido 2 enteros, ¿sí? También podemos tener 3 medios. Y todos esos números, un número entero dividido otro número entero, podría darnos un número decimal, finito o periódico. Entonces podemos decir que los enteros están incluidos en los números racionales. Bien, ok, eso ha sido todo por hoy, la clase. Espero que les haya servido y cualquier duda pueden comunicarse con los demás profes. Muchas gracias.